Ahora sí se ven, ¿no, chicos? No, todavía no se ve. Sí, sí se ve. Ya. ¿Se ve, no ve? Por si acaso. Sí. Y entonces vamos a empezar ya les habíamos dicho que íbamos a empezar, ya hemos resuelto ecuaciones, ya hemos visto toda prácticamente la parte que era más referente a álgebra con funciones trigonométricas, ¿no ven? Ahora vamos a ver lo que son los problemas de planteo, ¿ya? Primero vamos a ver unas propiedades que nos van a ayudar bien harto en la resolución de estos problemas, porque prácticamente la clave en estos problemas es saber dibujar el ejercicio, saberlo plantear. Si lo dibujan bien, lo demás es aplicar fórmulas, ¿no? Así como no hay muchas fórmulas en la resolución de triángulos, ya sean rectángulos o cualquier tipo de triángulos, entonces es un poquito más sencillo la resolución, ¿no? La cosa es saber dibujar, ¿ya? Y para eso también hay que conocer algunas definiciones, ¿no? Porque a veces en eso es donde nos pescan y, y no, pues no. Porque pescar una definición, digamos, que no supiéramos hacer el procedimiento ya, pero una definición como que no. Así que esto es un poquito más pesado para recordar igual, chicos, y por eso el segundo parcial es el que hay que tener más memoria. Ya, pero fuera de eso, empezaremos con los ángulos, ¿ya? Ya habíamos visto que los ángulos, hay tres tipos de ángulos en una clasificación bien general, ¿no ve? Que son los agudos, los rectos y los obtusos. El ángulo agudo se caracteriza porque el ángulo es menor a 90 grados, ¿no ve? Siempre es menor a 90 grados. El ángulo recto igual a 90 grados y el ángulo obtuso mayor a 90 grados. Estas son las tres definiciones o los tres tipos de ángulos principales. El menor a 90, igual a 90 y mayor a 90, ¿no? Pero también hay otros que son más rebuscados. Por ejemplo, el ángulo llano, que es un ángulo de 180 grados. Simplemente de 180 grados. Es como el recto, pero con 180 grados. El cóncavo, que siempre alfa, en este caso está lo solito, va a formar entre 180 o 360. Pónganse, un ángulo cóncavo no puede ser un ángulo agudo, ¿no ve? Porque va a ser menor a 90. Un ángulo cóncavo no puede ser un ángulo recto porque va a ser, porque 90 no va a entrar dentro de este rango, ¿no ve? Para que sea cóncavo, tiene que ir entre 180 grados y 360 grados, toda la parte de aquí abajo, ¿ya? Y para que sea convexo, es el opuesto del cóncavo. Si aquí era de 180 a 360, aquí va a ser de 0 a 180, ¿ya? Después, hay más ángulos todavía, es un poquito pesado, pero estaría bueno que lo memoricen, ¿no? Esa parte ya la veía, no sé cómo demostrar. Simplemente han agarrado y le han puesto nombres, ¿ya? Entonces, después sigue el ángulo consecutivo. Eso quiere decir un ángulo después de otro, ¿no ve? Estos tienen un lado en común. Si se fijan, este lado es en común, ¿no ve? Entonces, este es un ángulo, estos son ángulos consecutivos, alfa y beta. Los ángulos adyacentes, que siempre van a formar 180 grados entre los dos, ¿ya? Esta línea, por si acaso, divisoria puede estar donde sea. La cuestión es que entre dos ángulos que están consecutivos formen 180 grados, ¿ya? Vengan, vean, alfa más beta es igual a 180 grados. Siempre se cumple eso, ¿ya? Y los ángulos opuestos. Para estos ángulos nos trazamos dos rectas, ¿ya? Y cuando hay una intersección, ahí van a ver que siempre se cumple lo siguiente. Quito que se borre eso. Que el ángulo que está acá va a ser igual al que está en su lado opuesto y al que está acá arriba, igual, va a ser idénticamente a su opuesto, ¿ya? Eso es cuando tenemos dos líneas que se intersectan. Esto nos va a servir muchísimo más, por si acaso, para geometría euclidiana, pero también sirve, por si acaso, para triángulos, como pequeñas definiciones, ¿no? Entonces, los opuestos siempre se cumple que los opuestos son iguales, en este caso alfa, alfa y beta, ¿no ven? La bisectriz, una bisectriz, por si acaso, es una línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, tenemos el ángulo de azul, la bisectriz va a ser esta línea. La bisectriz es la línea que divide a este ángulo azul en dos partes iguales, en este caso alfa y alfa, ¿ven? Lo de acá sería alfa, lo de acá sería alfa, y conjunto sería 2 alfa, ¿ven? Esa es la bisectriz, una línea que divide a un ángulo en dos partes iguales, ¿ven? 2 alfa. El ángulo suplementario, que prácticamente es lo mismo que el adyacente, ¿ya? Por ejemplo, les dicen, tenemos un ángulo alfa de, yo qué sé, 40 grados. Hay el suplementario, ¿no ven? O si trabaja con el suplementario, entonces es el ángulo que le va a complementar para que sea 180 grados. En este caso, si alfa es 40 grados, su ángulo suplementario va a ser 140 grados, ¿ya?
Después, está el ángulo complementario, que es casi lo mismo que el suplementario, pero 90 grados, ¿no ve? Si del suplementario alfa más beta era igual a 180, del complementario alfa más beta tiene que ser igual a 90. Y es lo mismo, ¿no ve? Si alfa fuera 30 grados, su complementario va a ser 60 grados, ¿ya? Estos dos por si acaso son importantes, el complemento y el suplemento. Si mal no recuerdo, en un PCA ha entrado con esta definición, con el complementario. Es un problema bien interesante porque dice el complementario, del complementario, del complementario, entonces como que va yendo de un ángulo a otro, ¿ya? Estas dos definiciones son importantes. Ahora, veremos las propiedades de los ángulos. Ya hemos visto que hay, ¿no? Diferentes ángulos y también, bueno, sí, diferentes ángulos en todo caso. Veremos las propiedades de los ángulos, cómo se trasladan los ángulos para poder replicarlos y para poder hacer que el ejercicio sea mucho más sencillo. Listo, porfa, por acá. Listo. Ya. Entonces veremos cómo se replican. Siempre, por si acaso, cuando tenemos dos líneas paralelas, las líneas paralelas son las que nunca se encuentran, ¿no? Las que siempre van a estar separadas por una distancia constante. Y tenemos una línea que las intersecta ambas, que las intersecta. Cuando una línea intersecta dos paralelas, se forma un ángulo aquí, que es alfa. Este ángulo va a ser el mismo que el que se forma aquí abajo, ¿ya? Por si acaso. Este ángulo agudo va a ser igual al agudo de aquí abajo. Son exactamente lo mismo. Eso se puede demostrar, ¿no? Pero es un poquito largo y yo creo que ahorita no sería aprovechar el tiempo. Simplemente quédese con la idea de que este ángulo es el mismo que este. Si quieren lo pueden demostrar por triángulos, simplemente por triángulos rectángulos, ¿ya? Ahora, el ángulo de acá también va a ser el mismo que el de acá, ¿no ve? Porque si hallamos también su restante, tiene que ser 180 menos alfa. Aquí también tiene que ser 180 menos alfa, ¿no ve? Entonces, este ángulo se repite acá y este ángulo se repite acá. Cuando una línea corta a dos rectas paralelas, ¿ya? Ahora, tenemos esto cuando hay unas líneas que cortan, que se van cortando a través de dos líneas paralelas, ¿ya? Tenemos que la suma de los ángulos del lado derecho, bueno, del lado izquierdo en este caso, veanlo, de este lado, del lado izquierdo, del lado izquierdo, del lado izquierdo, va a ser igual a la suma de los ángulos del lado derecho, ¿ya? Esto por si acaso es bien importante para Euclidiano, pero igual nos puede servir para trigonometría, ¿ya? La suma de los ángulos que están hacia un lado, vean que este está hacia este lado, este está hacia este lado y este está hacia este lado, va a ser igual a la suma de los otros ángulos, de los que están al otro lado, ¿no ven? Acá y acá, ¿no ven? Ya. Y también hay una propiedad importante que si tenemos acá un ángulo agudo y trazamos perpendiculares desde sus dos lados, supóngase que tenemos acá el ángulo agudo, ¿no ve? Trazamos una perpendicular. Desde este lado también trazamos una perpendicular. Desde este lado, el ángulo que se va a formar acá entre estas dos perpendiculares va a ser el mismo del que aquí abajo, ¿ya? ¿Ven? Perpendiculares de 90 grados, ¿no ve? Entonces, este ángulo va a ser exactamente el mismo. Esas son algunas propiedades importantes de los ángulos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la resolución de problemas, siempre van a haber términos que van a ser un poquito rebuscados, ¿no? Entre los más comunes que se usan están el ángulo de depresión y el ángulo de elevación. Ojo que esto es bien importante, ¿ya? El ángulo de elevación es el ángulo del observador hacia la vertical, ¿ya? Es el ángulo que forma el observador hacia la vertical con la línea horizontal. No se olviden eso. Hay ejercicios donde se tienen colinas y esas cosas y les dicen un ángulo de elevación. Entonces ahí la confusión está en si tomar la colina o no. Siempre tomen al ángulo de elevación desde la línea horizontal, ¿ya? La línea horizontal es una línea que es horizontal, ¿no ve? Que está recta, valga la redundancia, ¿no ve? Entonces, el ángulo de elevación es el ángulo que se forma desde el observador hacia la vertical con la línea horizontal, siempre con la línea horizontal, ¿ya? Por si acaso, esto es bien importante. Y el ángulo de depresión es el ángulo que igual se forma desde el observador hacia la vertical, hacia abajo, con la línea horizontal. Fíjense bien que cuando hablamos de ángulo de depresión y ángulo de elevación, siempre vamos a sacar el ángulo con la línea horizontal, ¿ya? Eso no se olviden. En problemas vamos a ver más adelante, pero no se olviden que siempre ángulos de depresión y elevación son con las líneas horizontales, ¿ya? Entonces aquí veremos un poquito más a detalle. Aquí está el observador. El ángulo de elevación va a ser, ¿no ven? Con la línea horizontal y la línea de vista. La línea de vista, por si acaso, es donde está viendo el observador. Supongan que tienen una torre acá, una torre gigante. Entonces,
el observador va a ver a la punta de la torre, digamos, ¿no ve? Esta línea de acá que se forma es la línea de vista, ¿ya? Y el ángulo de elevación va a ser el que se forma de la línea de vista con la línea horizontal, ¿no ve? No se olviden siempre con la línea horizontal. En el caso del ángulo de depresión es lo mismo. Acá está el observador y supongamos que ve algo abajo, supongamos que está en un acantilado, en un risco, y ve un bote abajo, ¿ya? Entonces, esta es la línea de la vista, ¿no ve? Que va a ver al objeto. En nuestro caso es un botecito, ¿no ve? Y el ángulo de depresión es el que siempre se forma con la línea horizontal, ¿ya? No se olviden estos conceptos, que siempre es con la línea horizontal los ángulos de depresión y elevación, ¿ya? Ahora, vamos por la clasificación de los triángulos. Ya hemos visto cómo se trasladan los ángulos, sus propiedades más importantes. Y también hemos visto algunas definiciones un poquito raras, ¿no ven? Ahora veremos la clasificación de los triángulos, que también es un poquito importante, porque a veces saben, se tiene un triángulo isósceles, se tiene un triángulo equilátero, entonces tienen que saber esta clasificación, ¿ya? Los triángulos se clasifican por sus lados o por sus ángulos, ¿ya? Por el número de lados o las propiedades de sus lados y por el número de ángulos o las propiedades de sus ángulos, ¿ya? Entre los lados tenemos a los escalenos, los isósceles y los equiláteros. Un triángulo escaleno es aquel donde todos sus lados miden de forma diferente. Este mide A, este mide B y este mide C. No tienen ningún lado en común, por si acaso. ¿Ya? Siempre miden de forma diferente todos sus lados. Un isósceles es donde dos lados son los mismos, por si acaso. En este caso, este lado A y este lado A miden exactamente lo mismo, ¿ya? Y aquí hay una propiedad interesante. En un triángulo isósceles, donde dos lados miden igual, estos ángulos de aquí adentro, los ángulos que se forman aquí adentro, también son los mismos, ¿ya? Eso es para un triángulo isósceles, por si acaso, donde dos lados son iguales. Y el otro lado es diferente, obviamente, ¿no? Este es B y este es beta. El ángulo también, obviamente, va a ser diferente. Y también está el triángulo equilátero, donde todos los lados son iguales. Ay, espera un ratito que se borre eso. Pero todos los lados son iguales en el triángulo equilátero. Y como todos los lados son iguales, también todos los ángulos van a ser los mismos. ¿Ya? Esa es la clasificación según el número de lados o las propiedades de los lados. No el número de lados, porque si no ya queremos en polígonos, sino las propiedades de los lados. En el escaleno todos los lados son diferentes. En el isósceles dos lados son iguales, por lo tanto también dos ángulos son iguales. Y en el equilátero los tres lados son iguales. ¿Ya? Ahora tenemos también la clasificación por los ángulos. ¿Ya? Tenemos el acutángulo que nos dice que todos los ángulos van a ser menores a 90 grados. Es como un escaleno, como un isósceles o como un equilátero, ¿no ven? Bueno, como un escaleno no, pero como este sí. Todos los ángulos van a ser menores a 90 grados. No puede haber ninguno que sea igual a 90 grados porque ya sería un rectángulo y tampoco ninguno que sea mayor a 90 grados porque ya vendría en otra clasificación, ¿no ve? Entonces, en un acutángulo, todos los ángulos son menores a 90 grados. En un rectángulo, un ángulo es igual a 90 grados. Los otros dos son agudos, obviamente, ¿no? Pero siempre un ángulo va a ser igual a 90 grados. Y en un obtusángulo, tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90 grados. Ya hemos visto en la clasificación, ¿no?, de los ángulos obtusos, son los que son mayores a 90 grados. Entonces, un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados. ¿No ve? Hasta aquí se entiende bien, ¿no? La clasificación, las propiedades de los ángulos. ¿O hay alguna pregunta? Se entiende, Oxy. Ya. Entonces, continuaremos. Ya, buenísimo. Ya continuaremos. Tenemos también las propiedades de los triángulos. Seguiremos viendo un poquito de propiedades. Ya hemos visto la clasificación por sus lados, por sus ángulos. Ahora veremos las propiedades. ¿Ya? Esta, esta es una propiedad bien interesante y créanme que es bien útil cuando estemos resolviendo problemas, en especial en geometría analítica, ¿no? Pero igual nos va a servir en triángulos. Si acá tenemos un triángulo donde cada uno tiene su suplementario acá. Ven, ¿no ves? Su suplementario es este, de alfa es este azul, de beta es este azul, de gamma es este azul de acá, ¿no ve? Tenemos un triángulo donde cada uno tiene sus complementarios. Entonces, lo primero, lo más importante, es que todos los ángulos de dentro van a sumar 180 grados, ¿no ve?
Siempre. Eso siempre ténganlo en cabeza, ¿ya? Es bien importante que los ángulos dentro de un triángulo siempre van a sumar 180 grados. Después tenemos los ángulos que son complementarios, ¿no? Ve que forman 180 grados con la horizontal. Em, Estos ángulos, si los sumamos, por si acaso los complementarios, nos van a dar 360 grados, ¿ya? Entonces, la suma de los internos va a ser 180. Y la suma de los externos, de acá, de acá, de acá. Uy, ya queda 10 minutos nomás. Ya, lo haremos rápido. Como les decía, de los de acá afuera va a dar 360 grados, ¿no ven? Y aparte, otras propiedades importantes. El ángulo suplementario de acá, este obtuso, va a ser igual a la suma de este agudo más este agudo de estos dos opuestos. Tita va a ser igual a la suma de el ángulo agudo de acá con el ángulo agudo de acá. ¿Ya? Em, el ángulo, creo que este es phi. Este ángulo phi va a ser igual a la suma de alfa más gamma, ¿no ve? De los ángulos opuestos, de los ángulos agudos opuestos, ¿ya? Y rho va a ser exactamente lo mismo, la suma de los ángulos opuestos, de los ángulos agudos opuestos, ¿no ve? En este caso rho va a ser beta más alfa, ¿no ve? Y esta es otra propiedad importante, por si acaso, esta es de acá, que esta suma, este ángulo de acá va a ser igual a la suma de este más este, ¿ya? Y otra propiedad también es esta, cuando tenemos un triángulo dentro de otro triángulo, ¿ya? Vean que aquí se forma un ángulo alfa entre los dos triangulitos, un ángulo beta, que es el de aquí arriba, y un ángulo gamma. ¿No ve? Este va a ser un ángulo tita del otro triángulo que no tiene nada que ver. Y aquí, por si acaso, tita, este ángulo de acá, va a ser igual a alfa más beta más gamma, más la sumatoria de los ángulos del otro triángulo. No lo estamos tomando hasta aquí, por si acaso, ¿ya? No se toma en cuenta este ángulo para esta propiedad. No se toma en cuenta este ángulo. Solo el ángulo chiquitito de acá. De acá debe ser unos 10 grados, tal vez 15. ¿No ven? Entonces, tita va a ser igual a alfa más beta más gamma. ¿No ve? La suma de los ángulos, ¿no ven? De acá. Ya. Continuando, seguimos viendo más propiedades de los triángulos. Sé que es un poquito pesado esta parte teórica, pero es lo que hay, ¿no? Hay que aprender. Ya. Tenemos prácticamente 4 tipos de triángulos, que son los más importantes. ¿Ya? Eh, Acá es un triángulo donde tenemos, bueno, no es un triángulo, sino ubicaciones dentro del triángulo. Tenemos el ortocentro, el baricentro, el de acá, el circuncentro, que es el de acá, y el incentro, ¿ya? Entonces tenemos estas 4 ubicaciones dentro del triángulo, ¿ya? El ortocentro, por si acaso, nace de la intersección de las alturas. ¿Cuál es la altura? La altura es, es una línea que se traza desde el punto más, es una línea perpendicular que se traza desde un lado hasta un vértice, ¿ya? Desde un lado hasta un vértice. Esta es una altura, por si acaso. La intersección de alturas, una altura de acá, otra altura de acá, otra altura de acá, nos va a dar el ortocentro, ¿ya? El baricentro es la intersección de medianas. ¿Cuál es una mediana? La mediana es una línea que igual se traza desde el medio, por si acaso, desde el medio hasta el vértice. Aquí fíjense por si acaso que son líneas perpendiculares. O sea, estamos yendo desde el vértice, trazando una línea perpendicular hasta este lado, ¿ya? Es perpendicular, fíjense. Acá, estas son medianas. ¿Eso qué quiere decir? Trazamos no la mediana, sino hallamos la longitud media entre B y C, que en este caso estaría aquí, ¿no ve? Y de ahí trazamos a una línea. Esta sería una mediana. ¿Ya? La intersección de estas medianas en todos los lados nos va a dar un baricentro, ¿ya? Eso es importante que noten. Fíjense que aquí son perpendiculares. Las alturas son perpendiculares, ¿no? Para ir a la altura de un triángulo, se va desde su base hasta el punto más alto, hasta un vértice, ¿no ve? Siempre con una línea perpendicular. En este caso acá es lo mismo. Las alturas son perpendiculares, ¿no? Perpendicular, acá no. Es desde el medio hasta el vértice. Y la intersección de eso nos da el baricentro. El circuncentro es la intersección de mediatrices, ¿ya? ¿Qué es una mediatriz? Es una mezcla de lo que hemos dicho anteriormente. Vas al medio, entre B y C vamos al medio, pero de ahí trazamos una perpendicular, ¿ya? Ubican que en el ortocentro trazamos una perpendicular, pero sería el vértice, ¿no ven? Y de acá trazábamos del medio
hacia el vértice. Acá se busca el medio y se traza una perpendicular directamente. Se busca el medio y se traza una perpendicular en todos los lados. Ese es el circuncentro. También es el punto de donde está inscrito un círculo que toca todos los lados, por si acaso. A, B y C. ¿Ya? Es el punto, es el centro de un círculo inscrito, no, circunscrito de un triángulo, ¿no ve? Porque está afuera. ¿Ya? Es el centro, por si acaso, también. Esto no se olviden, porque eso es bien importante, por si acaso, para geometría euclidiana. El circuncentro. ¿Ya? Y el incentro es casi lo mismo que esto, pero con el círculo adentro, donde el círculo va a tocar todos los lados, ¿no ve? Y es la intersección de bisectrices, que hemos dicho que era una bisectriz. Una bisectriz era una línea que dividía un ángulo en dos, ¿no ve? Entonces acá tenemos A, B y C, que son los ángulos. Tenemos las mediatrices. Están acá, acá, acá. La intersección de esas bisectrices nos va a dar el incentro, ¿ya? Que también viene a ser, por si acaso, justo el punto central de un círculo inscrito dentro de un triángulo. Exacto. Eso. ¿Se ha entendido bien, por si acaso, esto, chicos? Porque es importante esta parte, en especial para geometría euclidiana, adelantándonos un poquito, pero van a ver que igual nos va a servir. ¿Se ha entendido, no? ¿Puedes repetir ese de circuncentro? ¿Este es circuncentro? Ya. Sí, por favor. Listo. Entonces, en el circuncentro lo que se hace es buscar el punto medio, ¿ya? Se busca el punto medio y se traza una línea perpendicular. En este caso, no se buscaba el punto medio, se buscaba directamente una altura, ¿no ve? Una línea perpendicular directo al vértice. En este caso se busca el punto medio y se traza una línea perpendicular. No importa hacia dónde vaya a llegar. En este caso ya no buscamos el vértice. En este caso sí buscábamos el vértice con una línea perpendicular. En este caso sí buscábamos el vértice, pero con una línea desde el medio. En este caso ya no buscamos los vértices. Simplemente vamos desde la mitad, una línea perpendicular hacia arriba. ¿Ya? Acá lo mismo y acá lo mismo, ¿no? Entonces la intersección de esas tres mediatrices, por si acaso usted se llama una mediatriz, nos da el circuncentro. También el circuncentro es el centro de un radio circunscrito en un triángulo. Inscrito es que está dentro, circunscrito es que está afuera, ¿no ve? Entonces, justamente también no choca, sino da con el centro de este radio que está fuera del triángulo. Pueden ver el círculo, el triángulo está dentro del círculo, ¿no ve? Y vean que aquí está tocando todos sus puntos, por si acaso, A, B y C, ¿no ve? A, B y C. Este es un triángulo inscrito dentro de un círculo, ¿no ve? Y de este círculo su radio justo va a dar con el circuncentro. En el incentro es igual, ¿ya? Tenemos un círculo, bueno, esta vez el círculo está inscrito dentro del triángulo, ¿no ve? El triángulo está afuera y el círculo está dentro, ¿no ve? Y justo el centro de ese círculo nos va a dar el incentro, o también la intersección de las bisectrices, ¿ya? Una bisectriz, hemos dicho que es una línea que divide un ángulo en dos, ¿no? Entonces, la intersección de esas bisectrices nos va a dar el incentro. ¿Se ha entendido bien? ¿O hay alguna duda más? Sí, todo bien, Auxi. Ya, listo. ¿No hay alguna duda más, ¿O alguna duda más, chicos? Ya, voy a suponer que no. Ya. Ahora sí, estas son prácticamente las definiciones más importantes que podemos encontrar. Ya hemos visto la clasificación de los triángulos, los ángulos y todo lo referente a los triángulos, ¿no? Las mediatrices, bisectrices, medianas. Y ahora empezaremos de una vez con problemas, ¿ya? Pero en la siguiente reunión, chicos, porfa, porque esta ya va a acabar y me voy a quedar a medio. Falta 1 minuto 30, entonces nos vemos en... nos vemos en la siguiente reunión, ¿ya, chicos? Ya, nos vemos, lo voy a acabar y directamente voy a empezar otra. El mismo link por si acaso se unen. ¿Ya? Espera un momento primero siempre.